Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es UI UX. Vamos a hacer una introducción a las aplicaciones móviles, a lo que es la parte de diseño, interfaz de usuario y experiencia de usuario. Y vamos a ver en profundidad algunos conceptos relacionados con UI UX, teorías psicológicas, heurísticas de diseño y fundamentos aplicables a la práctica. Y vamos a hablar sobre qué es interfaz de usuario, qué es User Interface. Tenemos UI y UX. ¿Qué es interfaz de usuario y qué es experiencia de usuario? Por un lado, ¿qué es la interfaz de usuario? Una definición formal podemos decir que es un medio visual del cual el usuario puede interactuar con un sistema o con una aplicación. El diseño de la aplicación o del software debe garantizar la usabilidad, la accesibilidad y la estética de la aplicación. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una interfaz de usuario eficiente? Son 3 objetivos. El primero es la claridad, que es la información debe ser comprensiva de manera intuitiva, sí o sí. Es decir, nosotros cuando utilizamos una app que está bien desarrollada, siempre va a ser intuitiva, no vamos a necesitar un onboarding o que alguien esté haciendo de guía de cómo usar la aplicación. Muchas veces se habrán dado cuenta que en diferentes aplicaciones le pudo llegar a pasar en que ni bien acceden, la aplicación le va dando cómo usarla y tiene una experiencia de usuario bastante amena, bastante amigable y es fácil de utilizar ciertas aplicaciones. Y hay ciertas aplicaciones que ustedes entran y no saben cómo usarla, o sea, no entienden cómo utilizarla y tienen que mínimamente mirar algunos videos tutoriales para poder aprender o necesitan de alguien que los guíe para poder manejar una aplicación. Entonces la claridad hace a una aplicación móvil. La consistencia de otro de los objetivos, ¿qué significa consistencia? Es que todos los elementos deben seguir un esquema predefinido. Sí o sí debemos tener un esquema predefinido o predeterminado en la aplicación móvil. Y por otro lado, la interactividad. La interfaz de usuario debe responder a la interacción del usuario de manera predecible. Significa eso. Hay buenas prácticas de diseño y hay malas prácticas de diseño. Los diseños intuitivos y claros ayudan a que los usuarios, como les dije recién, tengan una mejor experiencia con la aplicación. El uso adecuado de los colores dentro de una aplicación es muy importante, sí o sí, y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero es súper importante. Y las malas prácticas muchas veces se ven en que una interfaz puede ser o puede estar sobrecargada o puede ser que no se entienda. Normalmente pasa eso y pasa mucho en las aplicaciones móviles con más frecuencia. Pero cuando se desarrolla una aplicación móvil, normalmente, no quiero decir que es en el 100% de los casos, ya la mayoría de las aplicaciones web lo que hacen es primero ya tienen un público, ya están en un mercado y lo que hacen es quitarle mucha información a la aplicación web para introducir en la aplicación móvil con lo que es necesario. Entonces, por eso, muchas veces cuando llegamos nosotros a una aplicación móvil ya vemos que está bastante depurada porque tuvo un proceso o un camino que recorrió esa aplicación y en ese caso lo que sucede es que o la mayoría de los casos, no sé si alguien acá hizo de beta en alguna aplicación móvil alguna vez, tipo en un lanzamiento. No sé si en algún momento, por ejemplo, Copilot lanzó
para los desarrolladores solamente una versión, y es una versión beta donde ciertas personas solamente pueden acceder. Bueno, así como eso, hay muchas aplicaciones que uno se puede inscribir como beta para poder probarla, para poder dar un feedback, y después de cierto tiempo de que reducen los errores al mínimo, ahí recién lanzan la aplicación al mercado. Eso es lo que normalmente se hace. Bien. ¿Qué es la experiencia del usuario? ¿Cómo? No me aparece. Fíjate a ver. O tratar de entrar de nuevo. Antes que hablar de experiencia de usuario, vamos a hablar un poquito de la estructura visual en lo que es interfaz de usuario. En la estructura visual tenemos la jerarquía de las pantallas, es decir, qué pantallas se ven primero que cuáles, porque eso es lo que normalmente sucede en una aplicación móvil. Y por otro lado, hablamos sobre elementos claves, son tipografías, la legibilidad, los colores, la psicología del color, los componentes interactivos, la navegación y la interactividad que tiene el usuario con la aplicación. Hablando de estructura visual, nosotros vamos a tener, hay ciertas leyes de Gestalt, se llama, que lo que hacemos es, las leyes de Gestalt en la interfaz de usuario son 5. Una de las principales es la ley de proximidad. La ley de proximidad dice que los elementos cercanos se perciben como un grupo. Todos los elementos cercanos se perciben como un grupo. Es decir, por ejemplo, se usa mucho en menús o menús, agrupación de botones o secciones. Por ejemplo, habrán visto en diferentes aplicaciones que toda la parte de usuarios de una aplicación se los ubica en una sección y están todas las acciones que se pueden realizar con el usuario. Toda la parte del perfil está en una sección de todo lo que puedes hacer sobre tu perfil. Entonces eso se llama ley de proximidad. Por ejemplo, también en WhatsApp existe, vamos a hablar, ya que todos conocen WhatsApp, en WhatsApp existe la agrupación de conversaciones a través de una lista para organizar los chats. Eso también es una agrupación de secciones o botones o acciones. La ley de similitud, que es que los elementos con características similares se perciben, la ley de similitud era, sí, los que tienen de igual tamaño, color y forma se perciben como un único grupo de elementos. Se usa para destacar elementos interactivos como los botones con el mismo color. Por ejemplo, si tenemos todas las acciones positivas, los vamos a destacar con un color azul, que serían las acciones positivas en una aplicación. Una acción positiva de un botón. Guardar, aceptar, esas son acciones positivas. Y las acciones negativas, cancelar, eliminar, atrás, esas son las acciones negativas. Entonces, siempre nosotros vamos a tener elementos similares para ciertas acciones. Después tenemos la ley de continuidad, que lo que hace es el ojo sigue línea o patrones sin interrupción. Lo que se hace es, por ejemplo, en varias aplicaciones se usa el scrolling horizontal, es decir, o hacemos un swipe. Swipe es cuando hacemos el gesto con el dedo hacia el costado, digamos. Este gesto lo que hace es, normalmente está relacionado a los carruseles de imágenes. Por ejemplo, en Instagram, para ver diferentes imágenes, ¿qué haces? Vas corriendo
horizontalmente. Entonces, eso es ley de la continuidad. Después tenemos la ley de cierre. El cerebro completa figuras incompletas. Normalmente nosotros lo que tendemos a hacer es completar figuras que están incompletas. Se usan más que nada con iconos minimalistas, donde el usuario reconoce los símbolos aunque falten partes. Aunque le falte una parte, normalmente nosotros vamos a reconocer qué es lo que le está faltando a eso. Después tenemos la ley de la figura de fondo, que se utiliza mucho en los pop-ups y en los modales. Normalmente el cerebro distingue un objeto del fondo. Es decir, por ejemplo, en el pop-up normalmente se percibe que la pantalla, o sea, que lo que toma el foco está más arriba que lo que está fuera del foco. ¿Cómo hacemos para que se proyecte de esa manera? Es poner una imagen sobre otra, básicamente, o poner una pantalla sobre otra. Nada más que la pantalla que está delante, que tiene el Z-index, se llama, mayor, lo que hacemos es hacerla llamativa y que el color sea que tome claridad, y siempre o en el 90% de los casos van a ver que cuando se abre un pop-up o un modal en una aplicación, la parte de atrás se pone un fondo negro, casi en el 90% le diría que se pone un fondo negro, y lo que hacemos es hacer un ofuscamiento, un transparente, con un background, digamos, con un transparente de 0,5, 0, algo, entonces se ve algo del fondo. Pero quien está tomando la posta es el pop-up que se abrió, ya sea para decirte que hay un error o para decirte que completes un formulario o lo que sea. Bien. También vamos a hablar un poco sobre lo que es, antes de pasar a las otras, digamos, a los otros conceptos, vamos a hablar un poco sobre la tipografía y la legibilidad. Acá me quiero detener bastante porque la tipografía es un componente crítico que tenemos dentro de la experiencia, o sea, de la interfaz de usuario y de la experiencia de usuario. Ya influye en la legibilidad, básicamente, y en la accesibilidad al contenido que hace nuestra aplicación. ¿Cuáles son los factores claves del uso de una tipografía? Es el tamaño de la fuente, es principal, primordial. Tenemos, en aplicaciones móviles son varios factores, pero les diría casi 100% seguro, es que el cuerpo del texto mínimo se usa 16 píxeles para garantizar la legibilidad. De ahí para abajo. ¿Podemos bajarlo? Sí, pero más que eso, no, porque después ya nos quita muchos espacios también en la pantalla. Los encabezados van de 24 píxeles a 32, es decir, los títulos o algo que queremos resaltar. Los botones deben ser al menos de 14, entre 14 y 18 píxeles. Y tenemos un espaciado, es el interlineado, sería. 1.5 al tamaño que contiene la letra normalmente se hace, que eso es para evitar el amontonamiento, es decir, que no te quede un párrafo o una línea pegada a la siguiente línea. Siempre tenemos que tener un interlineado que vendría a ser el más básico de todo, es como un interlineado sencillo. El contraste de fondo siempre tiene que ir acorde a los colores, es decir, si nosotros usamos un blanco de fondo, la tipografía tiene que tener un color oscuro. Si usamos un background oscuro, un dark mode, lo que tenemos que lograr es que la tipografía tenga un color claro, es decir, un blanco, un gris claro, cosas así.
Las buenas prácticas dice que el uso de las fuentes, por ejemplo, como normalmente las sans serif son las que se utilizan en las aplicaciones móviles, y ahí hay tres que van a la cabeza. Una es la Lato se llama, después búsquenla en Google, Roboto y la Montserrat. Esas son las tres que se utilizan más en lo que es aplicaciones móviles. Y después el font weight, ¿saben lo que es el font weight? Bueno, ¿no? ¿Eh? El peso de la tipografía, es decir, si es más fina o si es más gruesa tirando a bold. Pero, ¿qué pasa? Nosotros podemos programar y poner bold, pero no es lo mismo poner un peso, por ejemplo, al título y al subtítulo ponerle otro peso. Es decir, podemos jugar entre el espesor de la letra. Después hay que evitar un poco los tamaños tan pequeños de letras, porque en los dispositivos móviles a veces no se leen muy bien. La verdad es que cuesta leer un poco. La idea es siempre mantener una uniformidad en toda la aplicación. Bien, hablando un poco sobre, en una parte hablábamos sobre la psicología de los diseños, la psicología del color, por ejemplo. El color no solo hace que la aplicación sea más linda, que sea más amiga, más, no sé si amigable, pero sí, a veces es más amigable, pero más linda a los ojos una aplicación que otra. No es que siempre el color hace la diferencia, pero el color emite emociones y hay varias emociones y hay jerarquías y estados dentro de una aplicación. Entonces, hay que saber diferenciar. Voy a hablar de 4 colores importantes nomás, nada más que eso. El azul es un color que da un poco de confianza al usuario y da seguridad. Normalmente, todo lo que sea azul en cualquier aplicación, ustedes van a ver que pueden ser todos los botones para guardar, para insertar, botones que llamen a una acción positiva. Normalmente hacemos con el azul. Luego el verde, por ejemplo, es para comunicar el éxito o que se completó una tarea. Normalmente el éxito, el verde está ligado mucho a las tareas completadas. El rojo está muy ligado a lo que es la parte de errores o problemas dentro de nuestra aplicación. Cuando escribiste mal un email, cuando el email es incorrecto, cuando quisiste guardar un formulario y te faltó un campo obligatorio, cuando le diste guardar y, no sé, en el backend explotó por X cosa, te salta un error. Bueno, en ese caso, el color rojo es el que se utiliza. Siempre el color rojo es advertencia, más, no tanto advertencia, pero sí es error y urgencia. Está muy ligado a lo que es error y urgencia. Luego tenemos el color amarillo, que es atención. Es decir, cuando se utiliza el amarillo, normalmente en la mayoría de las aplicaciones lo que hace el amarillo es, vos vas a borrar algo de la base de datos, o un usuario, un contacto, o lo que sea, te va a aparecer un cartelito que te va a decir, por ejemplo, con el icono de warning en amarillo, y te va a decir, si aceptas, va a pasar tal cosa. Entonces vos le sí o no. Sí, es warning. Sí, fíjate que si haces esto, te puede pasar tal cosa. Es más que nada para tener precaución. El amarillo está ligado a lo que es precaución. ¿Cuáles son las buenas prácticas dentro de lo que es la psicología del color? Es usar colores con propósitos específicos. Por ejemplo, no usen el rojo para comunicar que está ok algo. ¿Se entiende? Si ustedes están haciendo eso, está mal, porque muchas veces pasa eso en las aplicaciones.
Otra de las cosas de las buenas prácticas es, si ustedes eligen el color azul para comunicar las acciones positivas, en toda la aplicación que haga eso, no usen en algunas pantallas el azul, en otras el verde, por ejemplo. No, siempre el mismo color. Otra de las buenas prácticas es no usen los colores vivos, no usen el azul como tal, fuerte, o no usen el rojo así, que te vuela la cabeza cada vez que miras la pantalla. ¿El negro y el blanco? Y el negro y el blanco es para los fondos, para las tipografías, es más que nada para eso. Se usa mucho en el fondo blanco, la tipografía en negro. La tipografía por ejemplo, el fondo oscuro y la tipografía más clara. Normalmente se usan diferentes variedades y diferentes paletas de colores. ¿A dónde quiero llegar? No usen nunca los colores vivos. Si yo les pongo un rojo todo el día en la pantalla que te mata la vista, el usuario se cansa. Todos nos cansamos. ¿Le pasó alguna vez en aplicaciones donde están así, tipo, no pueden ni mirar? Bueno, el azul vivo, el rojo vivo, el amarillo y el verde son colores que te destruyen la vista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar alternativas a esos colores, buscar colores pasteles, colores más tirando a claros, o sea, darle una tonalidad diferente y elegir una paleta de color un poco más amigable y no tan rígida, digamos. Bien. Dentro de los componentes de la interfaz del usuario, nos vamos a encontrar que podemos tener, por ejemplo, los componentes básicos dentro de las aplicaciones móviles son los botones, que dentro de los botones tenemos los flat buttons, serían los botones sin fondo. Esto es solo texto, por ejemplo. Es como un link, por así decirlo. No, flat, botón flat, normalmente no tiene fondo. No tiene fondo el botón. Es más como un link. Eso se usa más que nada siempre en leer más. ¿Viste? ¿Vieron ver más o leer más? Normalmente se usa como vos haces tap en eso y ahí recién se activa el botón, pero siempre es transparente, eso se llama flat. Después tenemos los botones que están elevados, se llaman elevate bottom, que son los botones que tienen sombra. Normalmente son los botones que tienen relieve, que lo vemos en la mayoría de las aplicaciones, esos botones. A ver si tenemos algún botón. Estos botoncitos que están acá arriba, como todos los mensajes no leídos, favoritos, esos botones son botones que tienen relieve, que tienen contorno y que sirven para destacar acciones principales dentro de la aplicación, para realizar ciertas acciones, digamos. Después tenemos los botones flotantes. Normalmente, ¿qué botón flotante se le ocurre, por ejemplo? En una aplicación. ¿Eh? Sí, sí. Eso es un botón flotante que normalmente está es una acción general, se llama. Vieron que ustedes entran en las páginas, vamos a hablar de páginas web también, obviamente, pero vieron que ustedes entran en las páginas web y normalmente para escribir por WhatsApp le aparece el botón flotante y si se van a cualquier parte de la aplicación siempre está el botón flotante. Bueno, el botón flotante es para uso de acciones globales. Básicamente es para uso de acciones globales, va a estar en toda la aplicación. En algunas aplicaciones va a estar en varias pantallas, a veces va a estar en una sola pantalla. Después tenemos otro de los elementos o componentes interactivos importantes, son los inputs y los formularios. El uso de
autocompletado, por ejemplo, en los inputs es importante en lo que es aplicaciones móviles. Tenemos que permitir el uso de autocompletado porque también, por ejemplo, vos estás escribiendo un texto, escribís mal o lo que sea, te corrige, permitir eso, no hacerlo tan rígido. En algunos casos sí se necesita que sea rígido, por ejemplo, cuando vas a escribir un nombre y un apellido que no te corrija, pero sí en algunos casos cuando vos estás escribiendo alguna descripción de algo. Por otro lado, tenemos las aplicaciones eh, que manejamos mucho los placeholders. Los placeholders, ¿saben lo que son los placeholders? Sí, básicamente un placeholder utilizado comúnmente es cuando van a crear una cuenta y le dice ingrese el correo o ingrese su usuario y le dice ejemplo adentro del input, le dice ejemplo@ejemplo.com y le aparece más en grisecito. Es como que le está indicando la aplicación qué es lo que tenés que ingresar básicamente. O te dice ingrese su DNI y desaparece cuando vos haces poco, exactamente. Eso es muy utilizado, tienen que usarlo mucho porque hace a la autogestión, al auto-onboarding, por así decirlo, y ayuda desde el usuario final. Las listas y tarjetas, las cards, en la aplicación móvil lo que sirve mucho las cards es para dividir los contenidos, pero siempre acá hay que tener hay que hacer un paréntesis. Cuando vamos a dividir secciones dentro de las aplicaciones móviles, siempre tenemos que tener la uniformidad en cuanto a qué espacio tiene una tarjeta de otra, o dentro de una lista, qué espacio tiene un ítem con otro ítem. Siempre tenemos que manejar el mismo espacio, siempre tenemos que, los padding, los margins, siempre tenemos que predefinirlo de antemano, digamos, y en toda la aplicación tenemos que usar siempre lo mismo. ¿Qué pasa? En la mayoría de las librerías que vamos a usar como ser en todo lo que es Android se utiliza el diseño de Material Design porque es de Google, y en lo que es iOS se utiliza otro, ahora le voy a decir que no me acuerdo el nombre, ya me va a salir. ¿Qué pasa? Material Design, igual que Bootstrap, ya te trae predeterminado, no sé si escucharon hablar de Bootstrap, pero ya te trae predeterminado para que uno pueda definir los margins, los padding, los espacios entre diferentes cosas. Pero siempre tenemos que tener una uniformidad o una predeterminación en cuanto a, antes de empezar el diseño, ya decir, todos los inputs van a tener este espacio. Vamos a manejarlo con, no sé, 5 píxeles entre uno y otro. Y en toda la aplicación tiene que estar así, porque si ustedes en una vista le ponen 20 px, en la otra le ponen 2, el usuario se pierde. No es uniforme la aplicación. Siempre tienen que buscar que la aplicación sea uniforme. ¿Cómo? Sí, CSS, con CSS, con las hojas de estilo. Las hojas de estilo ya vienen incorporadas con las librerías, o sea, Bootstrap, Material Design, tienen ya su propia estructuración. Entonces, nosotros no tenemos que crear eso. Nosotros podemos hacerlo de cero. En lo que es aplicaciones móviles, si queremos no podemos usar ningún template, nada. Pero lo ideal es que reutilicemos cosas que ya están inventadas, porque si no es como que cada vez estamos con, no sé, como lo de las cavernas ahí, tratando de prender fuego con una piedra, ¿no?
Eh, mm, no, sí, el CSS, una vez que vos lo tenés diseñado, no lo vas a ver diferente en uno y otro. Si no tiene estilo, sí lo vas a ver diferente. Si no tiene o sea, si no tiene una librería por detrás, sí puede ser que lo vea diferente, pero si no, no, porque todos los motores son iguales casi hoy en día. Ya no es más como antes. ¿Entiendes? Eh, sí, Human Interface, exactamente. Sí. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Por ejemplo, en lo que es aplicaciones móviles, los botones tienen que tener un área de touch, es decir, de tap, de 44 píxeles por 44 píxeles, normalmente. ¿Qué significa eso? Que por ahí el botón es más chiquito, pero si yo lo toco un poquito al lado, igual funciona. No sé si se dieron cuenta que, por ejemplo, no es necesario que vos toques a veces bien en el botón, a veces está tiene como una aureola un poco más de lo que es el botón en algunas aplicaciones, no en todas. Si el botón es muy chico, sí necesitamos que tenga 44 por 44. Y en ese área no se debe posponer otro botón. ¿Se entiende o no? Bien. Los inputs deben usar validación en tiempo real. Eso es importante. ¿Qué sería la validación en tiempo real? ¿Alguien sabe qué puede ser una validación en tiempo real? De inputs. Sí, pero en tiempo real, ¿qué significa? Algo así, pero hay algo que le está faltando en esa definición. ¿Qué significa en tiempo real? Ajá, carácter por carácter. La validación se va haciendo carácter por carácter. Eso es en tiempo real. Es decir, si vos estás escribiendo un mail, que vos no tengas que presionar enviar para que te diga que está mal escrito el mail, porque si no es como que si vos tuviste un formulario, no sé, 10 ítems que completar, 10 inputs, y lo primero que ingresaste fue el mail y estaba mal escrito. Y vos pones enviar, te lleva arriba, te pone en rojo, está mal tu mail. O sea, realmente es engorroso todo eso. Entonces, buenas prácticas es hacer una validación en tiempo real. Por ejemplo, la pantalla de login, el botón de iniciar sesión debe tener un feedback, eso es importante, debe tener un feedback visual al tocarse. ¿Qué sería un feedback visual? Cuando vos tocas el botón, o se pone de otro color, o se hace disable, o le ponemos un loading, por ejemplo. Eso es un feedback visual para saber que está procesando tu solicitud. Porque si nosotros agarramos, ponemos un botón, presionamos sobre el botón, por detrás está haciendo algo en el backend, y el botón sigue activo y vos seguís presionando, entonces tenemos que darle al usuario herramientas para que entienda qué está haciendo. Programar es fácil, programar bien es difícil. ¿Se entiende? Bien. Vamos a hablar un poquito sobre hay tendencias actuales y futuras en lo que es la experiencia de usuario y la interfaz de usuarios. Normalmente el diseño se centra en en el usuario final de la aplicación. ¿A quién le llamamos usuario final de la aplicación? Puede ser el usuario, por ejemplo, a ver, vamos a WhatsApp, somos todos usuarios finales, todos los que interactuamos entre nosotros. Pero Uber,
por así decirlo, el usuario final es tanto el que pide un taxi como el que conduce la aplicación, digamos, ¿se entiende? Pero así también está, yo calculo que deben estar los usuarios finales que tienen una aplicación web donde manejan, por ejemplo, la ciudad entera o la región entera o el país entero para configurar los impuestos, las facturaciones, para que les lleguen todas las notificaciones y un montón de cosas más. Entonces, normalmente el diseño siempre está centrado en el usuario final. ¿Qué pasa en ese punto? Está bueno que nosotros tenemos que, para validar una idea o una solución de una problemática, siempre vamos a tener que tener una interacción con todos los usuarios y hacer encuestas, pedir un feedback completo, si la aplicación, porque muchas veces nosotros nos ponemos de este lado y decimos, ah, sí, yo quiero resolver tal problema o tal aplicación, ¿y qué nos pasa? La problemática que yo la tengo en la cabeza, o yo sé que hay un problema, pero no es acorde a lo que yo opine. Tiene que ser acorde a lo que sucede en torno a las personas que tienen ese problema. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, hay una problemática que todas las financieras no tienen una API para tal cosa, o para una billetera virtual. Yo creo que puede ser así, pero después vos crees, desarrollás una aplicación, te vas a querer venderla y te van a decir, no, pero yo no uso así mi backend. Mi backend, por ejemplo, mis clientes, yo cargo DNI, el tipo de documento, el número de documento, y con eso yo ya tengo todo. Y vos decías, tú, pero yo le puse el campo obligatorio, por ejemplo, email, a modificar mi aplicación para que tal cosa. Mi base de datos, todo lo que yo programé, tengo que modificar para que se adapte. Te vas al otro y el otro te dice, no, pero yo no hago así, yo voy por nombre y apellido, nomás te dicen. Si nosotros hacemos lo que a nosotros se nos cante, yo no sé si le vamos a resolver el problema a la otra persona o le vamos a generar más problemas. Entonces, siempre es bueno escuchar al que tiene el problema. Y no solo a uno. Cuanto más personas te cuentan lo que sucede, es mejor. Bien. Hoy por hoy existen muchas animaciones que podemos, o los diseños podemos realizarlo con inteligencia artificial, realidad, podemos hacer diseños con realidad aumentada, en lo que sean aplicaciones móviles, con todos los artefactos que existen hoy, pero la realidad es que todavía eso estamos un poco lejos. En algunos casos sí, en algunas aplicaciones sí. Muchas aplicaciones de ingeniería se están usando ingeniería para, por ejemplo, crear maquinarias, diseño, arquitectura y un montón de cosas de realidad aumentada que está bueno. Por ejemplo, un arquitecto hoy diseña una casa y vos querés ver cómo se va a ver tu casa, te pones unos antifaces de realidad aumentada y mirás toda tu casa por dentro. Existe, sí, existe. Pero bueno, llegar a eso, a esos prototipos que por ahí no sabes si se van a vender o sí, o quién te va a comprar, el mercado que existe, es muy difícil. O sea, esa es la realidad. Sí le diría, inteligencia artificial, piénsenlo, que sea su aliado hoy en día. Todas las aplicaciones tienen que estar conectadas con inteligencia artificial, hacer algo automático, procesos, tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que desde ya, todas las aplicaciones que diseñen, empiecen a pensar cómo incluirían inteligencia artificial dentro de su aplicación. Bien. Vamos a ver la otra un segundito. Vamos a ver si nos da el tiempo de terminar estas filminas. Vamos a hablar un poco sobre el diseño, simplicidad y minimalismo. En lo que es UI UX,
implica reducir, o sea, ¿qué es el minimalismo y la simplicidad? Es que implica un poco reducir la cantidad de elementos visuales que vamos a mostrar dentro de nuestra aplicación y que sean interactivos al mínimo necesario para mejorar la claridad. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros diseñamos una aplicación web y tenemos, ¿qué nos pasa? En la aplicación web nosotros podemos mostrar muchísimas cosas, desde estadísticas, información, muchísima información. Pero en una aplicación móvil nosotros tenemos que reducir al mínimo la cantidad de información porque si no, estamos saturando la aplicación móvil. Tiene que ser minimalista y tiene que ser simple. No busquen cosas rebuscadas para una aplicación móvil. Yo siempre les digo, cuando van a diseñar una aplicación móvil, traten de ver las aplicaciones que existen. ¿Qué aplicaciones son las más conocidas? WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. No sé, ¿qué otra aplicación conocida? Eh, la financiera, la de los bancos, Mercado Pago, cualquier banco, sí, YouTube, eh, Google Drive. La mayoría de las aplicaciones, Gmail, todas las aplicaciones financieras son iguales. No sé si se dieron cuenta que la mayoría de las aplicaciones financieras son todas iguales. Te muestran el cuánto tenés en tu cuenta, las últimas transacciones, cómo transferir a alguien, y medio que ahí mueren todas. Después tenés otras opciones que realizar adentro. Entonces, pero tienen el mínimo e indispensable de información para no sobrecargar la aplicación. Dentro de esto existen fundamentos cognitivos, se llama. El tiempo que toma una decisión aumenta con el número y complejidad de las opciones disponibles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí o sí tenemos que reducir la cantidad de botones que existen dentro de nuestra aplicación o dentro de nuestra pantalla, de una pantalla específica, para evitar la sobrecarga cognitiva. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está predispuesto a que existan 250.000 botones dentro de una pantalla. Básicamente nosotros obviamos muchas cosas. Es lo mismo que pasa en las páginas web de los diarios. ¿Alguien lee diarios acá? No sé, Infobae, cosas así. ¿Alguien entra a mirar alguna noticia por ahí de vez en cuando, así? ¿Se dieron cuenta que ustedes no ven la parte de la derecha? Agarran y la parte de la derecha es como que no existe dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque está lleno de anuncios. Entonces el cerebro dice, chao, ni miro los anuncios. O hay fragmentos que te ponen en el medio de los anuncios, y el cerebro es como que bloquea. Después vos decís, esto vi en algún lado, pero ni te acordás dónde lo viste. ¿Por qué? Porque el cerebro omite eso. Lo mismo pasa en cualquier aplicación. Hay muchas cosas que el cerebro omite. Y hoy por hoy está muy de moda que el cerebro está acostumbrado a que el menú normalmente tiene que ser desplegable, por ejemplo. Fíjense, la mayoría de las aplicaciones vos tocás el menú y hace un swipe hacia un costado. O está arriba a la izquierda o está arriba a la derecha. Normalmente en todas las aplicaciones pasa lo mismo. ¿Y qué hace? Te ocupa el 100% de la pantalla. Y ahí te ponen el... Vos seleccionás, se esconde el menú. Pasa siempre. Otra de las cosas que ya está, vamos a decir, en los diseños actuales, es la barra de abajo, el sidebar que está pegado al pie, digamos, de las aplicaciones. Está en Mercado Pago, en la aplicación de YPF, en WhatsApp, en todo. Fíjense que si entran a su celular y miran rápido, tienen acá, estos son 5 iconos, que normalmente es el máximo de 5 para tener las acciones acá abajo. Tanto en iOS como en Android. Esos ya son diseños que ya vienen preestablecidos, que ya están
sumamente testeados ante digamos, ante muchos usuarios. Por eso se está usando esto. En un futuro hubo un momento que no se usaba eso. Perdón, hubo un momento que se usaba bastante. Porque nosotros tenemos una aplicación que habíamos creado con ese sidebar abajo, que habla hace 10 años atrás. Después se dejó de usar porque la moda cambia. Y después otra vez se volvió a utilizar. Entonces, bueno, esto cambia y cambia muy rápido. Otro principio que existe es que la solución más simple genera, o la solución más simple es generalmente la correcta. Si nosotros empezamos a querer hacer, no sé, 1000 cosas para poder llegar a una solución, obviamente el usuario siempre se va a perder dentro de nuestra aplicación. Cuanto más simple o cuanto más simplicidad hacemos para el usuario, es mejor. Por ejemplo, ¿por qué creen que en un registro, actualmente en todos los registros de todas las aplicaciones le piden el correo, ¿no? A veces ni le piden la contraseña, a veces le piden el correo, ¿no? Y le mandan la contraseña por el correo. O le dicen, perfecto, ya tenemos tu correo registrado, accede a este siguiente link y registrate dentro de nuestra aplicación o completar tu perfil. Hoy es correo y contraseña o con Google, o sea, iniciamos sesión con Google, con la cuenta de Google, con la cuenta de Facebook o con la cuenta de Twitter a veces, o de Apple, de iCloud. Entonces, cuanto menos esfuerzo haga el usuario, es mejor para nosotros. ¿Qué pasa? Una vez que entra en nuestra aplicación, lo podemos spamear. Una vez que puso su correo electrónico y que se registró, ya es nuestro. ¿Qué hacemos ahí? ¿Vos querés usar esto? Bien, decime tu nombre y tu apellido. Listo. Sí, ahora ya uso. Gratis. Espectacular. Al otro día, ¿quieres usar otra cosa? No, a eso tenés que poner tu dirección, tu número de documento. Ok, sigo gratis. Al ratito, ¿querés hacer otra cosa? Ahí tenés que suscribirte. ¿Cuánto es? $1. Buenísimo, está re barato, listo, me suscribo. Fíjense, $1. Tenés que poner método de pago, un montón de cosas, ya tienen más información de vos. Después ya te dicen, bueno, quiero ver tu geolocalización. Todo el día saben dónde está vos parado. Porque es la verdad, boludo. O sea, es la realidad que nos pasa hoy. Nosotros ya no tenemos vida privada. Si quieren tener, tiren el celular a la basura. Básicamente eso. Pero bueno, geolocalización. Saben lo que hablaba. Micrófono, cámara, de todo. O sea, es la realidad, chicos. No hay que mentirle a nadie. Entonces, cuando ustedes desarrollen aplicaciones van a ver que pasa lo mismo. No tanto con iOS porque es un poco más seguro, pero con Android no tiene un nivel de seguridad. Ustedes van a publicar una aplicación, le van a poder sacar todo lo que quieran al usuario y van a poder hacer lo que quieran con los datos del usuario y Android le va a permitir. Es la realidad. Siempre hay que usarlo igual a conciencia, porque después te puede venir un problema legal por detrás si no tenés bien los términos y condiciones, privacidad y un montón de cosas más. Bueno, dentro de todo lo que es el minimalismo, tenemos que saber que debemos garantizar que todos los elementos gráficos o patrones de interacción sean coherentes en toda la aplicación. Cuando hablamos de coherencia es todas las acciones positivas, por ejemplo, siempre tienen que ir de un lado. Si en nuestra aplicación definimos que las acciones positivas van a la izquierda, que en toda la aplicación sea así. Es decir, que todos los aceptar, ok, guardar, etcétera, va a la izquierda, tenemos que mantener ese patrón. Pero normalmente el patrón de las acciones positivas van a la derecha. Fíjense, en todas las aplicaciones, guardar todo a la derecha, de la acción negativa a la izquierda. Entonces, traten de no romperse tanto la cabeza y usen lo que ya está establecido. Por eso hay que hacer coherencia. Coherencia, por favor.
hay varios fundamentos de la consistencia en lo que es interfaz de usuario. La consistencia visual, el uso de la paleta de colores unificada. En primer lugar, cuando ustedes empiecen a hacer el trabajo práctico, deben definir el uso de la paleta de colores adecuada. No usen muchos colores, no usen colores llamativos, traten de eso. Fíjense lo que usan las demás aplicaciones, intenten investigar un poco qué es lo que se usa. En la paleta de colores normalmente 3, 4 colores diferentes para toda la aplicación. Sí, sí, pero tienen que ser, o sea, hay varias aplicaciones online que no me voy a acordar ahora, pero una es creo que Adobe. Hay un Adobe que vos pones, por ejemplo, el color primario de tu aplicación que vos querés usar. Por ejemplo, vos decís, yo quiero usar este azul. Perfecto. Y ahí él te crea como los colores secundarios que podés utilizar dentro de la aplicación. Las variantes que puedes usar, no de azul, sino de otros colores que pueden pegar con esa paleta de color. Sí. Otra cosa importante es el uso de la iconografía. Hoy por hoy existen muchos iconos gratuitos y pagos, pero ¿qué pasa? Normalmente los usuarios dicen, bueno, yo quiero el icono para agregar al carrito. Listo, agarro, me voy, Material Design, agarro el icono ese y lo pongo en mi aplicación. Bueno, ahora yo quiero, no sé, el icono de una tarjetita, de una tarjeta de crédito. Pero me gustó el de Bootstrap. Me voy a Bootstrap, traigo el icono y lo pongo acá. No pega ni con moco uno con otro. O sea, son totalmente diferentes. El diseño es horrible. Unifiquen. Si van a usar Font Awesome, usen todo Font Awesome. Si van a usar Bootstrap, usen Bootstrap. Si van a usar Material Design, usen, no mezclen. Al mezclar, estamos haciendo una ensalada en nuestra aplicación y la realidad es que queda feo. Después, cuando vos ves varios iconos como los de WhatsApp, por ejemplo, acá abajo, uno al lado del otro, no tanta diferencia que uno es de una cosa y el otro es de otra cosa. Y el usuario ve eso, o sea, aunque sea mínimo, la percepción se ve, se nota, queda feo. Eso es consistencia visual. Luego tenemos lo que es consistencia funcional. Debemos mantener los mismos patrones de interacción en toda la aplicación. Eso es una de las cosas. Un botón de enviar debe funcionar igual en todas las pantallas. Siempre tiene que funcionar de la misma manera. Por ejemplo, si yo pongo guardar y en esta pantalla no hace nada el botón y el usuario piensa que le tiene que dar guardar. En la otra pantalla yo pongo guardar, me aparece el loading. En la otra pantalla presiono guardar y se deshabilita el botón. No. Usen siempre un mismo patrón en todo. Si no, o sea, eso funcionalmente, el usuario no entiende qué está pasando por detrás. Y por otro lado, la consistencia entre plataformas. Como les dije, hoy estaba bien lo que vos dijiste. Si van a usar el patrón de diseño Material Design, entren a la página web de Material Design, fíjense cómo ellos te dicen, el menú siempre tiene que estar con 3 puntitos. Fíjense que WhatsApp en Android, para las acciones que tiene, por ejemplo, acá arriba, tiene 3 puntitos, uno arriba del otro. Siempre está a la derecha y arriba, creo, en Android. ¿Por qué a la izquierda? No me acuerdo qué tenía, pero si alguien me puede recordar. ¿Entrar en un contacto? El nombre de la persona. Fíjense, bien, fíjense que en iOS, que es la parte de Human Interface Guideline, ese es el de Material Design, es un poquito más difícil el nombre. En iOS lo que hace es, como nosotros acá no tenemos botonera en la parte de abajo, es decir, botón para volver atrás, en Android sí existe el botón para volver atrás, lo que tiene es una flechita siempre. O sea, es diferente. Esto es otra manera de diseñar.
Son dos maneras diferentes. Acá no existe, en iOS, no existen los tres puntitos. En Material Design sí existen los tres puntitos siempre para ver las opciones. En iOS tenés que presionar sobre el menú, digamos, por así decirlo, sobre el encabezado. Es diferente siempre. No sé cómo lo tienen ustedes, pero no me acuerdo bien la metodología. ¿Qué pasa? Si ustedes van a optar por utilizar el diseño de iOS, vayan por ahí, diseñen toda la aplicación así. Si ustedes van a optar por usar Material Design, sigan los patrones de Material Design. Hay una web donde le dice, todo el menú tiene que ser de esta forma. A la derecha tienen que estar los tres puntitos, a la izquierda tiene que estar el nombre, etcétera, etcétera. Siempre guíense por eso. No hagan otra cosa diferente, porque si ustedes empiezan a mezclar componentes de uno y otro, después es un caos. El usuario de Android está acostumbrado a hacer siempre lo mismo en todas las aplicaciones de Android. Pero ¿qué pasa? En estas aplicaciones como C React Native, que es lo que vamos a aprender, nosotros vamos a desarrollar una sola vez para los diferentes dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? El 80% de la población tiene Android. ¿Qué nos conviene hacer? Nos conviene toda la vida diseñar con Material Design. Y el usuario de iOS, y bueno, se va a acostumbrar. Hay unos truquillos, digamos, en React Native que podemos decir, si es iOS, ponemos esto. Si es Android, dejamos así. O sea, ¿se puede hacer? Sí. Pero por ahí conviene en una primera versión desarrollar todo con una sola convención, digamos. Bien. No quiero hablar mucho sobre vamos a hablar sobre la navegación intuitiva, que era lo que le estaba diciendo recién. La navegación intuitiva permite que los usuarios, por ejemplo, se desplacen por la aplicación de manera fluida sin la necesidad de instrucciones complejas, es decir, sin que nosotros estemos haciendo un onboarding dentro de nuestra aplicación. Hay diferentes leyes, que una es la ley de Jacobs, se llama, y otra la de Pitts, que hoy estábamos viendo en la presentación, que los usuarios prefieren interfaces que sean similares, ya que conocen, que es todo lo que estábamos hablando recién. Yo me adelanté un poquito. Y la ley de Fit es que cuanto más grande es un botón y más cerca de la zona de interacción está, es más rápido de seleccionarlo. Básicamente es eso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no podemos cumplir con todo eso, no podemos hacer botones gigantes dentro de nuestra aplicación porque queda horrible. Entonces, optamos por hacer cosas más sutiles. Tipo de navegación móvil tenemos el bottom, que sería bottom, es la parte de abajo de la aplicación, bottom con doble T, es la parte de abajo de la aplicación. Navigation bar se llama a lo que tiene Mercado Pago, Hiper, WhatsApp. Es el navigation bar bottom, que es la partecita abajo que tiene los ítems. Como máximo 5 ítems. Si nosotros ponemos 6, 7, no hay lugar para presionar. 5 ítems es el máximo. Y como mínimo, o sea, si ponemos 2 es feísimo, o sea, horrible. Tenemos que elegir de 4 a 5, o sea, esa es la realidad. Los menús laterales normalmente son la hamburguesita, que son las tres cositas, las tres linitas, o hay otro que se llama drawer. La navegación está basada en gestos, puede estar basada en gestos muchas veces, o en pull to refresh, no sé si conocen lo que es, pull to refresh. Vieron que muchas veces me imagino por ahí no tienen internet y dicen, que actualice esto. Ese gesto es pull to refresh. O sea, bajamos para que actualice lo que está pasando. Bueno, todos esos gestos
todas esas acciones, en las aplicaciones móviles son muy usados, muy utilizados. Tienen que tenerlo siempre alerta. Ahora hay unos gestos que está bueno, que hoy justamente decía que no hay que coparse por ahí al hacer este tipo de aplicaciones que son nativas, porque las compilamos a código nativo, o sea, las compilamos con Java y es queda una aplicación en Java que después se compila, se crea el APK, digamos, para Android. Lo que estamos haciendo es que por ahí podemos acceder a todas las funcionalidades del teléfono al ser una aplicación nativa. Y por ahí nos queremos copar con ciertas cosas. Todo lo que sea vibración en los teléfonos móviles, no se copen, porque fíjense que ahora en los grupos, si ustedes entren, por ejemplo, al grupo con el WhatsApp personal, el WhatsApp Business no es lo mismo, pero en un WhatsApp que tengan el WhatsApp personal, hagan hacia arriba así, este gesto. Fíjense que hay una mínima vibración al tacto que se lo nota casi en la pantalla, hace trrr. No sé si sienten esa vibración. Bueno, no se copen con querer hacer otro tipo de vibración. Uno, le gastan la batería al usuario. Dos, no hace su celular así o no. Se siente la vibración. Bueno, todas esas cosas son acciones que nosotros podemos llegar gracias a que es un código nativo. Eh, bien. Vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros vamos a... yo después les voy a compartir estas diapositivas, igual están ahí ¿cómo se llama? Los videos van a quedar siempre en el campus, ya está el primer video, no sé si pudieron acceder al campus. Siempre en la implementación de la práctica, vamos a decir, de un diseño interactivo, nosotros tenemos que investigar. Tenemos que entender las necesidades y las expectativas del usuario que tiene, de acuerdo a la problemática que tengan ustedes. Eso nos tenemos que basar. Por ejemplo, si nuestra aplicación va a tener diversos tipos de usuarios, vamos a tener que hacer una investigación todos los tipos de usuarios que existan, no solamente en un tipo de usuario o centrarnos en un solo tipo de usuario y creer que la otra parte lo vamos a tener cubierto, ¿no? El diseño siempre tenemos que partir de acuerdo a esas entrevistas, de acuerdo a todo lo que pudimos recabar de información, a hacer o crear wireframes, se llama. Los wireframes son los primeros mockups que vamos a usar de nuestra aplicación y esos mockups pueden ser a mano alzada, pueden ser en aplicaciones como CaliDraw, puede ser en aplicaciones como Draw.io, no sé si conocen. En cualquier aplicación que nos permita hacer dibujos, vamos a poder hacer un mockup. Un mockup básicamente es hacer esto. Acá tenemos nuestro input, iniciar sesión, nuestro usuario, esto es un mockup. Eso es un web a mano alzada. Lo podemos hacer a mano alzada. Acá podemos decir que acá hay nuestro todo. ¿No es cierto? Siempre partan de ahí en adelante. Cuando ustedes tienen la idea, cuando ustedes tienen las pantallas resueltas, es decir, primero va a cargar esta pantalla, segundo voy a hacer tal cosa, tercero voy a hacer tal otro, cuarto voy a hacer tal otro, quinto voy a hacer tal otra, cuando tengan todo definido, ahí recién pasen a diseñar. Agréguenle los colores, le agregan la tipografía, le agregan todo el chimichurri que quieran. Pero no empiecen por el chimichurri, empiecen por este. Segundo, sí, sí,
lógica y estructuración de cómo se van a ver los diferentes componentes de tu aplicación. Los inputs, dónde van a estar, los botones, dónde van a estar. Los botones siempre van a ser de tal manera. Los inputs van a ser siempre de tal manera. Los inputs todos van a tener un placeholder. Vamos a manejar labels. ¿Saben lo que es un label? Sí. Los labels, ¿saben lo que son los labels? ¿No? No, o sea, es el textito que va hacia arriba del input o al costado. Bueno, los labels siempre tienen que ser de la misma manera. El logo siempre tiene que estar así, o siempre se va a ver asado. Todo eso tiene que estar preseteado antes de arrancar con el diseño. De ahí se va a un prototipo minimalista. Que un prototipo minimalista ya sería un Figma. Pueden usar Adobe, Figma, lo que sea. Van a tener que aprender, lamentablemente, a hacerlo. Alguien de su equipo se va a tener que encargar de hacer. Primero, todos van a tener que encargarse de hacer el wireframe, porque van a tener que pensar entre todos cómo va a ir su aplicación funcionando por los distintos workflows, digamos. Y por otro lado, alguien que le gusta más frontend, por así decirlo, se va a encargar de hacer todo el diseño, o entre dos personas hacen todo el diseño móvil, otros hacen el diseño web. ¿Por qué le digo esto? Porque siempre van a hacer algo así. Así se comienza el frontend. Después ya se realizan pruebas de usabilidad sobre usuarios reales, pero sobre el prototipo. Es decir, ustedes le van a decir al usuario real, che, mirá, en Figma lo que pueden hacer, le comparten la aplicación y él puede, inclusive en Figma hay una aplicación móvil donde vos podés manejar. En Figma se puede ponerle al botón, si presionás en tal lugar, te lleva a tal lugar, te puedes completar o sea, es como que vas a emular la aplicación. Cuando vos tenés el ok de muchas personas o el aval, digamos, de las personas que tenían ese problema, ahí recién pasamos a la codificación en lo que es el lenguaje de programación. Porque si no es como que programás, te dicen lo que tenés que hacer, volvés a cero, programás, te dicen lo que tenés que hacer, un quilombo. Primero, en este caso, cuando estamos haciendo aplicaciones, esto estamos hablando cuando estamos haciendo aplicaciones de cero. Estoy hablando cuando ya hay aplicaciones creadas que ustedes tienen que mantenerla, es otro tema. Y por último, la interacción, refinar el diseño, basándonos en todo lo que los resultados, las pruebas, etcétera, los mapas de calores que tenemos en la pantalla, porque vamos a tener métricas, podemos tener métricas, hay diferentes aplicaciones para probar que te dicen, che, mirá, el usuario anda más por esta zona que por esta zona, hace más así o tiene estos gestos. Hay muchas plataformas que nos sirven para hacer esas cuestiones. Bien. Hoy les dije que lo primero que tenemos que hacer es hacer una investigación de usuario, recopilar información sobre los distintos usuarios de las aplicaciones. Por ejemplo, vamos a suponer alguien acá quiere hacer una aplicación, un WhatsApp. El WhatsApp o un Telegram o lo que sea, van a tener un solo tipo de usuario en ese tipo de aplicación. Pero alguien que quiera hacer un Uber, por ejemplo, va a tener dos tipos de usuarios. El usuario que maneja el vehículo y el usuario que pide el servicio, digamos. Entonces, en primer lugar, hay que recopilar la información de los dos tipos de usuarios o de los tres tipos de usuarios o de un tipo de usuario. Deben identificar bien las necesidades, los comportamientos y los puntos débiles que van a tener. Muchas veces está bueno que exista competencia. ¿Por qué? Porque cuanto más competencia hay, es mejor para uno llenarse. Tampoco está bueno sobrecargarse de información, pero sirve para identificar los puntos débiles de la competencia, hacer cosas que no se hicieron, usar inteligencia artificial. Muchas de las aplicaciones que, por ejemplo, muchas aplicaciones que existen hoy en día, CRM, hay 1.000 millones de CRM, pero de todos los 1.000 millones de CRM hay muchos que son viejos y que están
instalado en diferentes empresas, en grandes empresas. ¿Y qué pasa? No tienen inteligencia artificial, no tienen bot, no tienen nada. Entonces, es más fácil para nosotros crear un CRM, competencia con un bot, inteligencia artificial, ChatGPT, hacemos integraciones, ¡pum! Ponemos un CRM nuevo. Sabemos de todos los CRM que existen cuál es el mejor. De eso, tomar las características básicas y agregarle lo que les falta. Y hacemos un nuevo CRM y le vendemos a todo el mundo. Está fácil. Es fácil crear una aplicación hoy, pero lo difícil es hacer una buena aplicación. Es decir, tener en cuenta todas las cosas que les nombré hoy en los conceptos fundamentales. Luego tenemos métodos para la definición y para identificar los objetivos, las necesidades, que son las encuestas, las entrevistas con los diferentes usuarios, pruebas de usabilidad. Las pruebas de usabilidad las podemos hacer con Figma, sin necesidad de tirar una sola línea de código. Siempre es bueno recopilar mucha información antes de ponernos a desarrollar y antes de perder tiempo en algo. Luego pasamos a poder crear también, si no tenemos con quién interactuar. Nosotros tenemos que hacer la propia creación de personas y escenarios de uso, ponernos en la piel del usuario, decir, bueno, yo soy un pibe de 20 años que quiero usar tal aplicación. Habría que ponerse en la piel de esa persona, de ese usuario. ¿Vos pagarías por la aplicación? Y 20 años de trabajo y se me cobran, no sé, $50 por la suscripción y no tengo $50 por mes para pagar, a menos que, no sé, que mi papá me pague. Entonces, ahí te tengo una barrera. O sea, pónganse en la piel de las personas que realmente quieren que usen su plataforma. O, no sé, van a hacer una aplicación para el campo, para el agro, y pónganse en la piel de qué pasa si no existe Internet. O sea, pueden hacer una aplicación móvil que recopila información y cuando tenga Internet, los datos viajen o automáticamente le pega a la base de datos. Sí, se puede. Entonces, tienen que mirar las barreras que tienen, la barrera cultural, un montón de cosas. Pónganse en la piel de los usuarios para poder desarrollar su aplicación. Y también creen escenarios diferentes. Hoy con la inteligencia artificial que les puede ayudar mucho es darle prompt a la inteligencia artificial, narrarle historias, escenarios, explicarle y que les dé ideas de cómo pueden mejorar la aplicación, porque la inteligencia artificial hoy ya tiene todo incorporado, sabe lo que es un CRM, sabe lo que es un ERP, sabe lo que son los sistemas de gestión. Entonces, si ustedes le dan un poco de contexto y le dicen, yo quiero hacer esto, quiero que me ayude con tal cosa, y pueden hacer algo copado. No va a programar por ustedes todavía. Bien. Los flujos de usuario y arquitectura de la información. Los diagramas, podemos hacer diagramas de flujos del camino del usuario en la app, pero a mí me gustaría que lo hagan más que nada con los wireframes. Es decir, que puedan emular todos los pasos que tiene que hacer el usuario. Si pasa tal cosa, va por este camino, van estas pantallas, si pasa tal otra, diseñar las otras pantallas. Organizar y estructurar todo ese contenido, ese flujograma que van a tener que realizar para cada tipo de usuario, porque no es solamente para un usuario, para cada tipo de usuario. Y bueno, hay muchas herramientas que pueden usar, ya les tiré varios nombres. La idea sería que elijan una y que puedan hacerlo, o si lo quieren hacer al mockup, o sea, el wireframe en hoja y papel, lo pueden hacer, no hay problema, no tengo ningún inconveniente. Bueno, los wireframes, ya les dije, son representaciones visuales básicas de las pantallas. No hay nada de diseño ahí, solamente cómo van a estar los objetos puestos en la pantalla. Los prototipos ya son con Figma. Y los tipos de prototipos tenemos los de baja fidelidad y los de alta fidelidad. Los de baja fidelidad son los que no tienen diseño y los de alta fidelidad sí.
Pruebas de usabilidad, eso le tienen que ya pasarlo a otros usuarios, a personas mayores que no conozcan mucho de la interacción con las aplicaciones móviles, que lo pueda usar cualquiera de su familia o lo que sea. Con esto ustedes van a tener un proceso de recopilar el feedback de las pruebas y realizar diferentes tipos de ajustes en la aplicación para hacer de vuelta, una vez que tenemos esos ajustes, volver a recuperar feedback y así sucesivamente hasta que quede como a ustedes les guste. Una vez que a ustedes les gusta cómo quedó, después de ejecutar, siempre van a estar ahí dando vueltas. Y lo bueno es documentar todos los cambios registrados durante la mayoría de los flujos que van haciendo, entonces van viendo cómo el proceso de su aplicación. Esto le va a ayudar mucho a ustedes en cuanto a experiencia y en cómo una empresa de desarrollo de software realmente trabaja por detrás, porque dentro de un equipo de desarrollo, esta es la parte que estamos viendo, es frontend. O sea, lo que yo les quiero contar es que la aplicación que van a hacer ustedes conmigo, no vamos a trabajar backend. Conmigo no van a trabajar backend en esta etapa, en este cuatrimestre. El trimestre que viene sí vamos a hacer otras cosas, pero en este cuatrimestre lo que vamos a ver es solo frontend, solo que es diseño, cómo se crea una aplicación y cómo podemos emular una aplicación móvil sin la necesidad de que exista un backend para que la gente lo use. Le pueden dar la aplicación a alguien, lo puede instalar en su celular, puede usarla y le pueden dar un feedback. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, de esa manera es más fácil ir después a un, ¿cómo se llama? A una incubadora donde vayan a diferentes rondas, donde puedan tener, por ejemplo, inversor, donde le puedan dar guita para que realicen su primer MVP y demás cosas. Bien. Queda acá. Esto es lo que deberían lograr ustedes. Esto es una copia que hice de WhatsApp, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo de cómo se hace un mockup de una aplicación. Fíjense que vamos a entrar a la primera. Se van diseñando pantallas por pantallas. Lo que tienen que tener en cuenta es, miren la mayoría de las aplicaciones que tienen en sus celulares, cuando inician la aplicación, cómo carga. Si se fijan en WhatsApp, normalmente cuando está la aplicación sin registrarse, sin el número de teléfono, la primera vez va a cargar este icono y te va a poner un splash, se llama. El splash significa que te ocupa todo el ancho de la pantalla y te esconde arriba todo lo que es la parte de la telefonía 4G, la hora, todo lo de arriba. Luego hace una segunda carga que, si se fijan en la pantalla, ya te muestra los indicadores del teléfono, de la señal, de Wi-Fi, etcétera, batería. Pero fíjense que, a diferencia de la primera, ya el logo es más chiquito, pone el nombre de la plataforma y debajo escribe From Facebook, que es quien realizó la plataforma. Esto es un diseño viejo, igual de WhatsApp. Pero es básicamente así, yo ya lo estuve mirando. Luego, en la tercera pantalla que carga, pone un loading. Ese loading lo que hace es mostrar el cargando. Obviamente es el loading que yo conseguí. Esto se puede mejorar 100%, es decir, pueden conseguir otro loading o en el celular se puede ver de otra manera. No es que en el celular se va a ver así. ¿Se entiende? Una vez que pasa la carga de la aplicación, fíjense que WhatsApp te pone una bienvenida con una imagen que tiene un fondo ahí de iconografía relacionado a todo lo que es mensajería. Te dice que lea los términos y condiciones, la privacidad, etc. Y te dice que una vez que presione eso, vos vas a aceptar
los términos y condiciones y las políticas de privacidad de ellos. Es decir, le está diciendo, bueno, pues yo voy a aceptar que me revise toda mi vida. Luego, la siguiente pantalla, vos pones un drop down donde vas a elegir el país y cuando seleccionás el país, automáticamente te va a decir el código del país, te va a dejar seleccionado el código del país. Luego, cuando vos haces clic en el input, fíjense que el input de WhatsApp es una línea, no tiene un input cuadradito. Fíjense que está bueno porque es una línea. Cuando vos presionás, lo que les quiero mostrar acá es que se abre un teclado numérico para colocar los números del teléfono. No es que se abre un query. ¿Por qué? Porque si nosotros abrimos el teclado común, o sea, le tenemos que decir a la aplicación móvil, che, abrí el teclado numérico. Entonces va a ingresar el número de teléfono, porque si no, te va a aparecer los números horizontales y va a tener un quilombo para poder poner. Una vez que se coloca el número, se da next, aparece un cargando de esta manera, de otra manera, de la manera que quieran ustedes. En este caso, yo lo que hice fue ofuscar la pantalla de atrás, poner el cargando más adelante. Esto se puede cambiar en diseño, chicos. Por eso. Luego te va a llegar un mensaje de texto con el código. El código de seguridad lo vas a tener que poner para verificarlo. Normalmente lo que hace Facebook, WhatsApp. Una vez que se coloca el código de seguridad, si es incorrecto, también fíjense que yo pongo en rojo que está poniendo de una manera incorrecta el código de seguridad que se envió. Y si se pone exitosamente, se pone cargando de vuelta. Y así sucesivamente tienen que ir haciendo todas las pantallas de la aplicación. Para eso es el wireframe. Tienen que ir haciendo pantallita por pantallita, cosa por cosa. ¿Cómo va a pasar? Si escribo mal algo, ¿dónde va a aparecer mal? Si doy guardar y sale un error, ¿cómo me tiene que aparecer el error? ¿Cómo son la lista de chat? ¿Cómo es un chat? ¿Cómo es el menú? ¿Cómo es un drop-down? ¿Cómo es un pop-up o un modal? ¿Cómo son las configuraciones? En este caso, este es el modelo... uy. Ay, no me acuerdo cómo... el de Google. ¿Cómo era? Recuérdenme, el que estábamos usando hoy. ¿Eh? No me acuerdo ahora. Material Design, ahí está. Gracias. Esto es Material Design, entonces está diseñado con este tipo de información, de diseño. Toda la aplicación la tienen que desarrollar y la tienen que intentar plasmar en esto. Una vez que tienen esto desarrollado, ahí recién se pasa a programar. ¿Está? Yo lo que busco es que en esta primera etapa, 2 o 3 clases más, ustedes tengan todo esto. Van a tener que aprender a usar, es re fácil usar Figma. Así que miran algunos videos de YouTube y van a aprender a usar Figma. Es muy fácil de usar Figma. ¿Quién sabe usar Figma acá? ¿Vos? El único. Pues, bueno, empiecen a probar y a jugar. Si quieren usar, pasa que Figma es el más fácil. ¿No le estaba mostrando la aplicación? Sí. Sí. Bien. Ok, estamos.